Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. La avaricia de don Claudio y la generosidad de Julián no podían convivir mucho tiempo sin que estallara un destino inevitable. El pueblo donde vivían no era grande, apenas una docena de calles empedradas, una plaza central donde se reunían los vecinos, una iglesia que marcaba el ritmo de las campanas y los campos que rodeaban el valle. Allí todos se conocían, todos sabían quién tenía qué y cómo lo había conseguido. Por eso no hacía falta pronunciar las palabras. Bastaba con mirar hacia arriba y luego hacia abajo para entender la diferencia. En lo alto de la colina, con muros de piedra y ventanales que brillaban incluso en los días nublados, se levantaba la casa de don Claudio, el rico avaro. Su mansión imponía respeto solo con verla. Tenía un portón de hierro forjado que siempre permanecía cerrado y graneros tan grandes que podían alimentar a la aldea entera durante meses. Los techos eran de tejas nuevas, el patio estaba adornado con estatuas y por la chimenea siempre salía humo, señal de que dentro no faltaba leña ni comida. En la parte más baja del pueblo, casi en la frontera con los campos de trigo, se encontraba la choza de Julián, el pobre generoso. Era una construcción humilde de barro y madera, con un techo que goteaba en cada tormenta y una puerta que chirriaba cada vez que se abría. No tenía ventanas amplias ni paredes sólidas. Todo en esa casa hablaba de necesidad, de precariedad. Sin embargo, también de calor humano. Allí nunca faltaba una sonrisa, una palabra amable, un pedazo de pan repartido, aunque fuera el último. Los niños del pueblo habían aprendido pronto la diferencia. Cuando jugaban a ricos y pobres, siempre imitaban a don Claudio encerrando piedrecitas en bolsitas de tela como si fueran monedas, y a Julián repartiendo las piedrecitas, aunque se quedara sin ninguna. Los adultos miraban esas escenas con una mezcla de ternura y resignación, porque sabían que no eran solo juegos, reflejaban la realidad. En el mercado las conversaciones se repetían día tras día. ¿Has visto? Don Claudio compró otro saco de harina, aunque tiene sus graneros llenos hasta el techo, decía a una mujer. Y luego, si alguien le pide un puñado, dice que no tiene ni un grano de sobra, respondía otra. Las cabezas se movían de un lado a otro con desaprobación, pero nadie se atrevía a decírselo en la cara. Don Claudio era rico, y en un pueblo pequeño la riqueza era casi como un poder. Mientras tanto, Julián era tema de conversación en otros tonos. Ayer le dio pan a la viuda de la calle de abajo, aunque él apenas tenía nada en su mesa, contaba un anciano. Sí, y la semana pasada cargó agua para mi madre enferma sin que yo se lo pidiera, añadía un joven. Ese hombre es pobre de bolsillos, pero rico de alma, concluía otro, y todos asentían en silencio. El párroco, consciente de esa desigualdad, había lanzado indirectas desde el púlpito.
La riqueza guardada no alimenta a nadie. La mano cerrada no acaricia ni ayuda. El corazón duro se convierte en su propio castigo. Todos en la iglesia entendían a quién iban dirigidas aquellas palabras, pero don Claudio, sentado siempre en el primer banco con ropas de terciopelo, jamás se inmutaba. Es más, sonreía como si el sermón fuera un halago velado a su poder. A Julián, en cambio, esas palabras los sonrojaban. Bajaba la cabeza incómodo, porque él nunca se veía a sí mismo como un ejemplo. Para él, dar no era un acto de heroicidad, sino algo natural. Decía siempre lo mismo: ¿de qué sirve tener pan si no se comparte? Al fin y al cabo, todos tenemos hambre en algún momento. Los días pasaban y la aldea seguía viviendo en ese extraño equilibrio. El rico acumulando cada vez más en su mansión cerrada y el pobre compartiendo cada vez más desde su choza abierta. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sentían. Ese contraste no podía durar para siempre. Era como un río que se desborda lentamente. Tarde o temprano rompería sus orillas. Algunos lo temían. Un día esto acabará mal, susurraban en la plaza. Otros lo esperaban en silencio, con un brillo extraño en los ojos. La justicia tarda, pero siempre llega. Y aunque nadie sabía cómo ni cuándo, todos en el pueblo intuían lo mismo. El destino ya se estaba preparando para enfrentar al rico avaro y al pobre generoso. El sol aún no había alcanzado su punto más alto, cuando en la colina, detrás de los muros de piedra, los sirvientes de don Claudio corrían de un lado a otro. El rico avaro había dado órdenes claras desde el amanecer. «Preparad la mesa. Hoy quiero un banquete digno de un rey». Y así fue. Sobre la gran mesa de roble se alineaban fuentes de carne asada, quesos traídos de aldeas lejanas, hogazas recién salidas del horno y jarras rebosantes de vino. Los aromas se mezclaban pesados y dulces, atravesando las ventanas y escapando hacia el aire libre. En el pueblo más abajo, aquellos olores se extendían como una burla. Los aldeanos olían el festín, pero sus mesas estaban vacías. Don Claudio entró en el salón con paso orgulloso. Llevaba un traje bordado con hilos dorados, un anillo grueso en cada mano y un cinturón de cuero nuevo, más caro que todo lo que Julián había ganado en un año. Se sentó en la cabecera de la mesa, reclinándose como un rey en su trono, y se sirvió el primer trozo de carne. «¡Ah, nada como la buena vida!», exclamó mientras el jugo de la carne goteaba por su barba. No invitó a nadie del pueblo, ni siquiera a los vecinos que pasaban hambre. Solo se rodeaba de mercaderes aduladores que reían sus chistes y aplaudían sus caprichos. Cuanto más se llenaba la mesa, más orgulloso se sentía. Cuanto más callaban sus invitados, más convencido estaba de su poder. Mientras tanto, en la parte baja del pueblo, Julián regresaba de trabajar en los campos.
Sus manos estaban agrietadas por el esfuerzo y sus ropas húmedas de sudor, pero en su rostro había serenidad. Entró en su choza y miró la mesa. Solo había un trozo de pan duro y una jarra con agua. No había carne, ni vino, ni quesos, solo lo esencial para sobrevivir. Se sentó frente al pan, lo partió en dos y en ese momento escuchó un golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a una viuda con un niño en brazos. «Julián», dijo ella con voz quebrada, «mi hijo no ha comido nada en todo el día». El pobre generoso miró el pedazo de pan que tenía en la mano. Dudó solo un instante, el tiempo suficiente para que su conciencia le recordara quién era. Luego sonrió y entregó la mitad a la mujer. «Toma, no es mucho, pero llenará su estómago», dijo acariciando la cabeza del niño. La mujer, con lágrimas en los ojos, le agradeció y se marchó. Julián se quedó con la otra mitad. La colocó sobre un plato de barro y la comió despacio, como quien saborea un festín. Para él, el pan sabía distinto cuando lo compartía. Tenía un sabor más dulce que el vino más caro de don Claudio. Esa tarde los murmullos en el pueblo crecieron. Algunos vecinos, al ver subir los carros cargados de comida hacia la mansión del avaro, murmuraban con rabia: «Ese hombre podría alimentar a todos durante meses, y en cambio nos mira morir de hambre». Otros, al ver a Julián entregar su pan a la viuda, comentaban con tristeza y admiración: «No tiene nada, y aún así reparte. Si todos fuéramos como él, este pueblo nunca pasaría hambre». En las calles la desigualdad era cada vez más evidente. Arriba en la colina los perros de don Claudio comían mejor que los niños del valle. Abajo, en la choza del pobre, hasta el último mendrugo encontraba un estómago que lo necesitaba más. Cuando llegó la noche, don Claudio aún seguía bebiendo vino. Reía con los mercaderes, orgulloso de su abundancia. Levantó su copa y brindó con voz ronca: «Que viva mi fortuna, que nunca me falte lo que a otros les sobra». En la choza de Julián, en cambio, el ambiente era otro. El pobre generoso se sentó en la puerta mirando las estrellas con el estómago casi vacío, pero el corazón lleno. Pensó en la sonrisa del niño que había comido gracias a su pan y suspiró con tranquilidad. El oro se guarda en cofres, pero la bondad esa se guarda en las memorias de los hombres. Murmuró para sí mismo mientras acariciaba la madera vieja de la mesa. El contraste era tan brutal que el pueblo entero lo comentaba en silencio. No hacía falta discutirlo. Todos sabían que aquella diferencia, tarde o temprano, traería consecuencias. Porque no podía haber paz en un valle donde un hombre cenaba hasta la saciedad y otro compartía día su hambre con los demás. Y aunque esa noche parecía tranquila, bajo la superficie ya se estaba preparando la tormenta. La rutina del pueblo continuaba, pero el contraste entre don Claudio y Julián se hacía cada vez más evidente. Ya no era solo que uno tuviera abundancia y el otro careciera de todo. Ahora comenzaba a notarse en las palabras,
en las miradas, en el trato público. Y fue don Claudio quien dio el primer paso hacia la humillación. Una mañana soleada en la plaza del mercado, los aldeanos compraban y vendían lo poco que tenían: huevos, verduras, telas usadas. Julián había llevado unas pocas leñas y un par de hogazas duras que había conseguido hornear con ayuda de un vecino. No esperaba ganar mucho, pero cualquier moneda le permitiría comprar harina para la semana. Fue en ese momento cuando apareció don Claudio, vestido con un abrigo de terciopelo verde y un sombrero ancho que resaltaba entre la ropa sencilla de los demás. Caminaba con paso altivo, como si no pisara el mismo suelo que todos. A su lado lo seguían dos mercaderes aduladores, siempre dispuestos a reír sus bromas, aunque fueran crueles. Al ver a Julián sentado en un rincón con su pequeño puesto, don Claudio sonrió con desdén y se acercó, haciendo que todos giraran la cabeza. La plaza entera guardó silencio. Todos sabían que algo desagradable estaba por venir. «Vaya, vaya», exclamó el avaro con voz fuerte para que todos lo escucharan. «¿Qué tenemos aquí? El pobre Julián vendiendo pan duro como piedras. Seguro que si lo tiro al río se hunde más rápido que una roca». Las risas de los mercaderes estallaron de inmediato. Julián levantó la vista sin responder, con esa calma que siempre lo caracterizaba. Sus manos, curtidas por el trabajo, siguieron acomodando las hogazas como si nada. Don Claudio, al no obtener reacción, insistió. «Dime, Julián, ¿cuánto cuesta tu pan? ¿O acaso lo regalas como todo lo demás?», preguntó con una sonrisa torcida. Algunos vecinos bajaron la mirada. Sabían que era una burla cruel, pero temían enfrentarse al hombre más rico del pueblo. Otros miraban a Julián con compasión, esperando que tuviera la fuerza de no caer en la provocación. El pobre generoso respondió con voz serena. «El pan cuesta lo justo, señor, ni más ni menos». Don Claudio soltó una carcajada exagerada. «Lo justo», dice, «¿y qué sabes tú de justicia? Si no puedes pagar ni tus propias deudas, eres tan pobre que hasta tus ovejas deben de darte lástima». Las risas de sus acompañantes resonaron de nuevo. Julián no respondió. Se limitó a mirar a don Claudio con serenidad, como quien ve a un niño jugando con fuego sin saber que acabará quemándose. Esa calma, en lugar de apaciguar al rico, lo enfureció más. «¿Sabes qué, Julián?», dijo alzando la voz aún más mientras todos en la plaza lo escuchaban. «El problema no es que seas pobre, es que eres inútil, porque al menos un pobre debería aprender a guardar lo poco que tiene, pero tú lo regalas como un tonto». El murmullo recorrió la plaza. Algunos aldeanos fruncieron el ceño indignados. Otros se removieron incómodos. La humillación era demasiado evidente. Julián respiró hondo y finalmente habló. «Prefiero ser pobre y generoso que rico y avaro. Al menos cuando yo no esté, la gente me recordará con cariño». Un silencio cayó sobre la plaza. Por un instante, las palabras quedaron flotando en el aire como un golpe inesperado.
Don Claudio palideció, pero enseguida se recompuso con una risa forzada. «Bah, palabras bonitas para tapar tu miseria. Veremos de qué te sirve la generosidad cuando tengas la barriga vacía y nadie quiera darte nada». Dicho esto, dio media vuelta con arrogancia, acompañado de sus aduladores, que aún reían. Pero muchos en la plaza se quedaron pensando en la respuesta de Julián. Algunos lo miraron con respeto, otros con admiración silenciosa. Esa tarde los rumores corrieron por el pueblo. ¿Escuchaste lo que dijo Julián? Sí, frente a todos. Le contestó al rico: «Ese hombre puede no tener nada, pero tiene dignidad». Esa noche en la mansión, don Claudio bebía vino con los mercaderes y se jactaba de su victoria. «¿Visteis su cara?», decía riendo. «Ese pobre no tiene ni palabras para defenderse. Lo humillo frente a todos y aún me mira como si me tuviera lástima». Uno de los mercaderes, queriendo agradarle, comentó: «Señor, la gente siempre murmura, pero nadie tiene el valor de enfrentarlo. Usted manda en este pueblo». Don Claudio sonrió satisfecho, convencido de que la burla había fortalecido su posición, pero no sabía que en silencio muchos aldeanos habían comenzado a ver la situación con otros ojos. Su orgullo lo cegaba. Mientras él creía humillar a Julián, en realidad se estaba humillando a sí mismo ante la comunidad. En su choza, Julián se sentó junto al fuego con una sonrisa cansada. Sus hijos le preguntaron qué había pasado en la plaza, y él respondió con sencillez: «El rico cree que tiene poder porque puede comprar comida y lujos, pero el verdadero poder es compartir lo que uno tiene, aunque sea poco». Los niños lo escucharon atentos, y uno de ellos dijo en voz baja: «Papá, cuando yo crezca, quiero ser como tú». Julián lo abrazó sintiendo que aunque el mundo lo señalara como un pobre inútil, había sembrado en sus hijos la semilla más valiosa, la del amor al prójimo. Esa semana la plaza del pueblo ya no sonaba igual. Los comentarios sobre don Claudio no eran de respeto, sino de burla velada. Y los comentarios sobre Julián no eran de lástima, sino de admiración. La línea divisoria estaba trazada, y aunque aún faltaban días para que la tormenta se desatara, el enfrentamiento entre la avaricia y la generosidad ya había comenzado a calar en el corazón del pueblo. La plaza del pueblo seguía hablando del incidente entre don Claudio y Julián. Algunos lo recordaban con indignación, otros con admiración, pero nadie permanecía indiferente. Sin embargo, Julián no parecía darle importancia. No mencionó lo ocurrido a sus hijos ni a sus vecinos más cercanos. Para él no era relevante lo que el rico dijera, sino lo que cada uno hacía con sus actos. Y esa convicción fue la que lo llevó días después a protagonizar una acción que no buscaba reconocimiento, pero que el pueblo entero terminaría conociendo. Aquella semana, el viento soplaba fuerte en el valle. Las noches eran más frías que de costumbre, y la leña escaseaba.
En una de las casas más humildes del pueblo vivía una viuda con 3 hijos pequeños. El marido había muerto hacía 2 inviernos y desde entonces aquella familia sobrevivía como podía, recogiendo raíces en los campos y dependiendo de la caridad ocasional de los vecinos. Una tarde Julián regresaba de trabajar en la parcela de un amigo cuando al pasar por la callejuela estrecha donde vivía la viuda, escuchó un llanto. Se detuvo frente a la puerta y golpeó suavemente. Nadie respondió, pero los sollozos se escuchaban más claros. Empujó la puerta, apenas sostenida por una bisagra, y vio a los 3 niños arrebujados bajo una manta raída. Sus mejillas estaban pálidas y sus labios resecos. Sobre la mesa no había ni una miga de pan. La mujer, con los ojos enrojecidos por las lágrimas, alzó la vista y se disculpó como si él fuera un juez que venía a reprocharle. «Perdóneme, Julián, no tengo nada para ofrecerle, ni siquiera agua caliente». El pobre generoso se le acercó con calma, sacándose de la alforja un pequeño saco de harina que pensaba guardar para sí. Lo colocó sobre la mesa y dijo: «No he venido a recibir, sino a dar. Aquí tienen harina. Con ella pueden amasar pan para varios días». La mujer lo miró como si no creyera lo que veía. «Pero Julián, ¿y tú? ¿Con qué alimentarás a tus hijos?». Él sonrió con ternura, con la esperanza de que cuando uno da nunca falta lo necesario. Se arremangó, encendió el horno de barro que había en la esquina y junto a la mujer empezó a amasar. Sus manos curtidas se movían con destreza y los niños, al ver cómo la masa tomaba forma, dejaron de llorar. El olor del pan pronto inundó la choza y los pequeños lo miraban como si fuese magia. Cuando los primeros panes estuvieron listos, Julián se los dio a los niños. Estos mordieron con ansias, con los ojos iluminados, como si aquel pan fuese el mejor banquete de sus vidas. La viuda, con lágrimas corriendo por sus mejillas, le tomó las manos y murmuró: «Dios te bendiga, Julián. Lo que haces por nosotros nunca lo olvidaremos». Él, sin embargo, negó con la cabeza: «No me bendigas a mí. Bendice el pan, que es el que nos une y nos salva». Aquella noche, Julián regresó a su choza con la alforja vacía, pero con el corazón ligero. Sus hijos le preguntaron por qué había tardado tanto. Él respondió simplemente: «Estuve ayudando a quienes tenían más hambre que nosotros». No dio más detalles, no buscó reconocimiento. Para él, ayudar era tan natural como respirar. Sin embargo, en los pueblos pequeños todo se sabe. Al día siguiente la historia ya corría de boca en boca. Los vecinos comentaban en el mercado: «¿Supiste lo que hizo Julián? Llevó harina a la viuda y le horneó pan con sus propias manos». «Sí, lo vi salir de su casa al anochecer». Sus hijos comieron gracias a él. Mientras tanto, don Claudio guarda sacos enteros en sus graneros y ni una migaja comparte. La comparación era inevitable. Los aldeanos, que antes podían ver la diferencia como un simple contraste,
ahora empezaban a juzgarla como una injusticia. Incluso en la taberna, donde muchos hombres solían defender a don Claudio por miedo, las voces comenzaron a cambiar. El rico se cree poderoso porque tiene oro, pero es Julián quien demuestra el verdadero valor, dar sin tener. Cuando la noticia llegó a oídos de don Claudio, el avaro se enfureció. No porque sintiera culpa, sino porque odiaba que el pobre generoso comenzara a ganar el cariño de la gente. En su mansión golpeó la mesa con el puño y gritó a sus sirvientes: «No quiero volver a escuchar ese nombre en mi casa. Julián esto, Julián lo otro, es solo un mendigo». Pero en el pueblo, cada día que pasaba, la voz de Julián se volvía más fuerte, no por sus palabras, sino por sus actos silenciosos. La viuda y sus hijos, agradecidos, rezaban cada noche por él. Los niños, al hablar con otros, contaban cómo Julián había convertido la harina en pan con sus propias manos, como si fuera un héroe de leyenda. Y los ancianos, al escucharlo, asentían con respeto. El oro se guarda y se pierde, pero el pan compartido queda en la memoria. Así, poco a poco, Julián, sin proponérselo, comenzó a convertirse en el símbolo del pueblo. No buscaba gloria ni reconocimiento, pero su generosidad, silenciosa y constante, era un grito que todos escuchaban, incluso más fuerte que las burlas de don Claudio. Y aunque aún nadie lo sabía, cada acto como aquel era un ladrillo más en el muro invisible que pronto se levantaría contra la avaricia del rico. El sol caía sobre los techos de Texas y los campos de trigo, y en cada esquina del pueblo, en cada reunión, en cada mesa donde se compartía una jarra de agua o de vino barato, no se hablaba de otra cosa que de la diferencia entre don Claudio y Julián. Lo que antes había sido un contraste comentado en susurros, el rico acumula, el pobre comparte, ahora se había convertido en el tema principal de conversación. No era solo comparación, era indignación, admiración, división. En la plaza del mercado, las mujeres colocaban sus verduras, huevos y quesos sobre mesas improvisadas, pero sus labios estaban más ocupados en murmurar que en vender. ¿Supiste lo de la viuda?, preguntó una de ellas mientras ataba un manojo de cebollas. Claro que sí. Julián mismo le horneó pan y dio de su propia harina, respondió otra. Harina que necesitaba para él. ¿Qué hombre hace eso? Un hombre de verdad, no como don Claudio, que con un solo saco de los que guarda podría alimentar a medio pueblo. Varias cabezas se movieron en señal de aprobación. Una tercera mujer más temerosa bajó la voz. Cuidado, si alguien lo oye, podrían decírselo a don Claudio. Pero la primera replicó con firmeza. ¿Y qué? No voy a callar la verdad. El mercado entero parecía dividirse. De un lado, los que empezaban a alzar la voz contra la avaricia. Del otro, los que seguían callando por miedo al poder del rico. En la taberna, donde los hombres se reunían después del trabajo, la discusión era más encendida. El vino soltaba lenguas y las opiniones chocaban.
Don Claudio es el dueño del valle, decía un hombre fornido. Le debemos respeto. Respeto, sí, gritó otro. Pero no miedo. ¿Qué ha hecho por nosotros? Nada. Y Julián, que no tiene ni un cofre, da más que él. Un tercero, que había bebido demasiado, golpeó la mesa con fuerza. Yo vi a Julián cargar agua para un anciano que ni siquiera era de su familia. ¿Alguno de ustedes vio alguna vez a don Claudio ayudar a alguien? El silencio fue la única respuesta. Todos sabían que no. Un anciano intervino con voz ronca. El problema no es solo don Claudio. El problema es que lo hemos dejado hacer lo que quiere. Mientras él acumula, el pueblo se acostumbra a mirar hacia otro lado. Pero ahora, gracias a Julián, vemos que otra vida es posible. Las palabras quedaron flotando en el aire, pesadas, como brasas encendidas que nadie podía apagar. Incluso en la iglesia el murmullo se colaba entre las oraciones. Una mujer susurraba a otra mientras encendían velas. El párroco tiene razón cuando habla de la riqueza guardada. Lo dice por don Claudio. La otra respondió, y cuando habla de compartir lo dice por Julián. El sacerdote desde el púlpito comenzó a notar la tensión. Cada sermón parecía dividir más a la comunidad. Unos sentían convencidos, otros fruncían el ceño con recelo. En las calles los niños jugaban a imitar la disputa. Unos hacían de don Claudio con cofres imaginarios y gestos de desprecio. Otros jugaban a ser Julián, partiendo piedras como si fueran panes y repartiéndolas entre los demás. Los adultos, al verlos, se miraban entre sí con incomodidad. Incluso en el juego de los pequeños se reflejaba la división creciente. Don Claudio no tardó en enterarse de todos esos rumores. Sus sirvientes, nerviosos, llevaban noticias desde el pueblo hasta su mansión. Una noche, durante la cena, uno de ellos se atrevió a hablar. «Señor, la gente habla demasiado de Julián. Lo llaman ejemplo, lo comparan con usted». El avaro dejó caer el cuchillo con el que cortaba carne. Su rostro se tensó y su voz se volvió seca. Compararme con ese mendigo. Que nadie vuelva a mencionarlo en mi presencia. Pero aunque ordenara silencio en su casa, no podía callar la voz del pueblo. Julián, por su parte, vivía ajeno a la agitación. Continuaba trabajando en los campos, compartiendo lo poco que tenía, cuidando de sus hijos. Sin embargo, empezaba a notar algo distinto. Las miradas de la gente. Había ojos que lo miraban con respeto, otros con esperanza, y algunos con miedo de que su bondad atrajera la ira del rico. Una tarde, mientras cargaba agua desde el pozo, una anciana se le acercó. «Hijo, ten cuidado», le dijo en voz baja. «Los ricos no soportan que la gente admire a los pobres». Julián sonrió agradecido y respondió con serenidad. «No busco admiración, madre. Solo hago lo que creo correcto». La mujer suspiró, sabiendo que sus palabras eran verdad, pero también consciente de que esa verdad podía costarle caro.
Así el pueblo quedó partido en dos: los que murmuraban contra don Claudio y lo señalaban como símbolo de avaricia, y los que por miedo seguían callando, aunque en su interior sabían que el rico no tenía razón. Era como un río que crecía con cada rumor, con cada comentario, con cada acto generoso de Julián y cada gesto egoísta de don Claudio. Y todos, incluso los más callados, presentían que aquel río tarde o temprano desbordaría sus orillas. Porque un pueblo puede callar un tiempo, pero no puede hacerlo siempre. Y el día en que la voz de todos se alzara, la mansión de don Claudio sentiría el peso de esa marea. La noticia de que el pueblo murmuraba más sobre Julián que sobre él no tardó en llegar a los oídos de don Claudio. Y no fue una sola voz la que lo trajo, sino decenas. Cada día, un sirviente distinto le contaba algo nuevo: que en el mercado comparaban su egoísmo con la generosidad del pobre, que en la taberna lo llamaban avaro sin miedo, que hasta en la iglesia el sacerdote dejaba caer palabras que parecían cuchillos. Al principio, don Claudio trató de reírse. Se decía a sí mismo que los comentarios eran cosas de envidiosos, que al pueblo siempre le gustaba inventar historias contra los poderosos. Pero cuanto más lo pensaba, más se le retorcían las entrañas, porque lo que antes eran simples murmullos ya se había convertido en un murmullo colectivo, como un eco que lo perseguía. Una tarde, en su gran salón de piedra, golpeó la mesa con el puño mientras sus sirvientes lo observaban temblando. «¡Basta!», rugió. «¿Quién se cree ese mendigo para que mi nombre se compare al suyo?». Los criados agacharon la cabeza. Ninguno se atrevía a responder. Don Claudio se levantó de golpe, caminando de un lado a otro, con los ojos enrojecidos de furia. «Yo, que he trabajado, que he acumulado riquezas, que mantengo estas tierras, y ahora me ponen al mismo nivel que un harapiento que reparte migajas». Uno de los mercaderes que solía visitarlo, buscando calmarlo, intentó decir: «Señor, la gente siempre habla. Usted no tiene por qué preocuparse». Don Claudio lo fulminó con la mirada. «¿No preocuparme? ¿Acaso no entiendes? Si el pueblo comienza a verlo como un ejemplo, me verán a mí como una vergüenza, y yo no puedo permitirlo». El mercader cayó de inmediato. La rabia del rico no necesitaba más combustible. Mientras tanto, en la parte baja del pueblo, Julián ni siquiera sabía del alcance de los rumores. Él continuaba con su rutina. Trabajaba en los campos, arreglaba la choza con maderas viejas, y cada vez que alguien tocaba su puerta pidiendo ayuda, compartía lo poco que tenía. Aquella semana, por ejemplo, encontró a un anciano intentando levantar un cántaro de agua que pesaba demasiado. Julián lo cargó sobre sus propios hombros y lo llevó hasta la casa del hombre. Al despedirse, el anciano lo bendijo con lágrimas en los ojos. Para Julián, no había hecho nada extraordinario. Para el pueblo era otra prueba de que aquel hombre pobre tenía un corazón más grande que cualquier cofre lleno de monedas. Y así, sin proponérselo,
La brecha entre ambos se ensanchaba. En la mansión, don Claudio no lograba dormir. Caminaba de noche entre los pasillos, con las manos detrás de la espalda, mascullando para sí mismo. Me desafía con su silencio. Me roba el respeto del pueblo sin decir una sola palabra. ¿Cómo es posible que un hombre sin nada me haga sombra? Su rabia no era solo contra Julián, sino contra todo lo que representaba, una amenaza a su poder basado en el miedo y en la riqueza. Porque hasta ese momento don Claudio había vivido convencido de que el oro era el único idioma que hablaba la gente, pero ahora descubría que había otro idioma, el de los actos. Y en ese idioma Julián era más rico que él. Los sirvientes empezaron a notarlo. El amo ya no comía con la misma satisfacción, ni bebía con el mismo gusto. Sus banquetes eran abundantes, sí, pero su mirada estaba siempre clavada en un rincón, como si imaginara al pobre rodeado de elogios. Uno de los criados comentó en voz baja a otro: «Nuestro señor está más preocupado por un mendigo que por sus propios negocios, y eso lo hace más débil», respondió el otro. Esos comentarios llegaron también al pueblo, alimentando aún más el contraste. El rico rodeado de lujos, pero amargado por la envidia. El pobre rodeado de carencias, pero en paz con su conciencia. Una tarde, don Claudio bajó al mercado. Quería comprobar con sus propios ojos lo que decían. Caminó entre los puestos con la frente alta, como siempre, pero las miradas que recibió no eran las mismas. Ya no había respeto en ellas, sino una mezcla de miedo, fastidio y hasta desprecio. Escuchó a dos mujeres hablar en voz baja, pero lo bastante cerca como para oír. Julián compartió su pan con los niños de la viuda. Bendito sea. Sí, ojalá don Claudio tuviera la mitad de su corazón. El rico se detuvo en seco con los dientes apretados. Por primera vez sintió que no dominaba la plaza, que no era el centro de admiración, sino el blanco de críticas. Su orgullo ardió como fuego. Regresó a su mansión con el rostro rojo de ira, lanzó su sombrero al suelo, pateó una silla y gritó a los sirvientes: «Haré que se arrepienta de cada migaja que ha regalado. Ese hombre aprenderá que en este pueblo solo hay lugar para una voz, y es la mía». Pero mientras don Claudio tramaba su venganza, Julián seguía su vida, sin sospechar que la tormenta ya se estaba formando en la colina. Esa noche, en el pueblo, el murmullo fue unánime. El rico está furioso. Sí, no soporta que hablen bien de Julián. Entonces, pronto ocurrirá algo y nadie sabe cómo acabará. Los corazones de los aldeanos latían con un presentimiento extraño, porque cuando la rabia del rico y la bondad del pobre se encontraran cara a cara, nada volvería a ser igual en el valle. Don Claudio no podía soportarlo más. Su nombre, que hasta hacía poco imponía respeto y temor, se veía cada vez más opacado por la sombra inesperada de Julián. Lo que más lo enfurecía
no era que el pobre lo desafiara con palabras o con actos de rebeldía, pues Julián nunca alzaba la voz, sino que lo hacía sin proponérselo. Su mera generosidad era suficiente para quitarle brillo al oro acumulado en sus graneros. Esa idea lo consumía. Pasaba las noches en vela, paseando por su mansión como un animal enjaulado. Los sirvientes escuchaban sus pasos arrastrarse de un extremo a otro del salón y más de una vez lo oyeron murmurar en voz alta, como si hablara con un enemigo invisible. «Ese mendigo me está robando lo que es mío», susurraba con rabia contenida. «El respeto del pueblo me pertenece a mí, no a él». Fue entonces cuando decidió que la solución no podía ser esperar a que el tiempo borrara los murmullos. Necesitaba un golpe fuerte, un acto público que dejara en claro quién mandaba en el valle y quién era un simple mendigo. La oportunidad se presentó poco después. El alcalde del pueblo organizó la feria anual, una celebración donde se reunían todos los vecinos para intercambiar productos, compartir comidas y escuchar música. Era el evento más esperado del año, donde ricos y pobres se mezclaban aunque fuera por un día. Don Claudio vio en la feria el escenario perfecto, una trampa no de violencia, sino de humillación. Delante de todos pensó con una sonrisa torcida: «Allí lo dejaré en evidencia. Haré que su propia generosidad se vuelva en su contra». Convocó a sus mercaderes y aduladores de confianza, los únicos que aún se atrevían a escucharlo sin cuestionar. En su salón, mientras bebían vino, les reveló su plan. «Ese Julián se cree santo porque reparte lo poco que tiene. Pues bien, en la feria lo desafiaré públicamente. Le pediré algo que no pueda dar, lo pondré en ridículo y el pueblo entero verá que detrás de su fama de generoso solo hay miseria y debilidad». Los mercaderes rieron celebrando la idea, aunque algunos lo hicieron con una risa nerviosa, como quien aplaude para evitar la ira de un amo. «Señor», dijo uno con cautela. «Y si la gente lo defiende, va», respondió don Claudio alzando la mano. «La gente ama el espectáculo, y cuando vean que Julián no puede cumplir lo que promete, se reirán de él como ya se han reído de otros pobres ilusos». El plan estaba decidido. Usaría la feria, el día en que todo el pueblo se reunía, para humillar al pobre generoso frente a todos en el pueblo. Mientras tanto, Julián ni siquiera sabía de las intenciones del rico. Su vida continuaba con la misma sencillez. Reparaba su choza, ayudaba a un vecino a levantar una valla caída por el viento. Compartía pan duro con un anciano que había enfermado. Para él, la feria era simplemente una ocasión para llevar lo poco que tenía y quizás conseguir algo de ropa usada para sus hijos. La gente, en cambio, ya presentía que la feria no sería como otras veces. Los rumores de la rabia de don Claudio habían corrido de boca en boca y muchos estaban convencidos de que allí estallaría el choque que todos esperaban. En la plaza entre cuchicheos se oían frases como «El rico no soporta más a Julián, algo hará y lo hará en público.
Será en la feria, ya verán. El ambiente se cargaba poco a poco. Nadie sabía exactamente cómo ni cuándo, pero todos intuían que la tormenta se desataría en medio de la celebración. La víspera de la feria, mientras Julián acomodaba un pequeño saco de pan para llevar, su hijo mayor lo miró con preocupación. «Padre, dicen que don Claudio está enojado contigo, que en la feria intentará humillarte». Julián se quedó en silencio. No lo sorprendía escuchar eso. Conocía bien el corazón del rico. Sabía de su orgullo herido, pero en lugar de mostrarse preocupado, sonrió con calma. «Hijo, quien camina con la verdad no tiene por qué temer las trampas de la mentira». El muchacho lo observó en silencio, admirando esa serenidad que parecía inexplicable. Esa noche, en la mansión, don Claudio brindaba con vino frente a sus aduladores, convencido de que el día siguiente marcaría el fin de la fama de Julián. «Mañana el pueblo recordará quién manda aquí», dijo con voz ronca, «y ese pobre dejará de ser un ejemplo para convertirse en motivo de risa». Los mercaderes levantaron sus copas, aunque en sus miradas se escondía un leve temor, el de que las cosas no salieran como su amo esperaba. Porque en el fondo todos sabían que cuando se enfrenta el oro contra la bondad verdadera, el desenlace nunca es tan predecible como imagina el orgulloso. El día de la feria amaneció con un bullicio distinto. Desde la madrugada, las calles del pueblo se llenaron de carretas cargadas de sacos, de mujeres que llevaban canastas de frutas, de campesinos que traían cabras, gallinas o quesos para intercambiar. Los niños corrían entre los puestos improvisados. Los artesanos desplegaban telas y utensilios de madera, y hasta los músicos afinaban sus instrumentos para llenar la plaza de melodías. Era la jornada más esperada del año. Un día en que todos, ricos y pobres, dejaban por unas horas sus preocupaciones para mezclarse en un mismo lugar. Pero aquel año la feria no sería como las demás. El rumor de que don Claudio preparaba algo contra Julián había corrido como pólvora, y en cada esquina se respiraba una tensión silenciosa. La plaza central estaba decorada con cintas de colores, y los puestos formaban un círculo alrededor del gran espacio donde se celebraban los espectáculos. Allí se alzaba un escenario improvisado, hecho de madera, desde donde los músicos tocaban y los pregoneros anunciaban. Don Claudio llegó al mediodía, montado en su caballo negro, vestido con un manto de terciopelo rojo y un sombrero adornado con plumas. Su sola presencia hizo que los murmullos se callaran por un instante. Sus criados lo rodeaban, abriendo paso entre la multitud como si se tratara de un rey entre súbditos. «Ahí viene el avaro», susurró un campesino. «Mira cómo se ponea», añadió otro. Pero nadie habló demasiado alto. La mirada de don Claudio seguía imponiendo cierto miedo. A los pocos minutos, Julián apareció en la plaza con su saco de pan al hombro. No llevaba traje elegante ni caballo, solo su ropa sencilla, las manos curtidas
y una sonrisa tranquila. Caminaba despacio saludando a quienes encontraba. Y a diferencia de don Claudio, no necesitaba criados que le abrieran paso. La gente misma se apartaba, no por miedo, sino para mirarlo con respeto. Un niño corrió hacia él tirándole de la ropa. «Julián, ¿trajiste pan?» El pobre generoso sonrió. Sacó un mendrugo de su saco y lo puso en las manos del pequeño. El niño lo mordió con alegría y corrió de nuevo hacia sus amigos. Ese gesto tan simple encendió los murmullos. «¿Ves? Hasta en la feria reparte lo poco que tiene. Es distinto a don Claudio. Uno acumula, el otro comparte». Don Claudio lo notó desde lo alto de su caballo. Sus dientes rechinaron y sus manos se crisparon sobre las riendas. Era la oportunidad perfecta. El escenario estaba listo, el público reunido y Julián en el centro de todas las miradas. El alcalde anunció el inicio de los concursos y trueques. Había competencias de fuerza, bailes tradicionales, subastas de ganado. Todo transcurría entre risas y música, pero el aire estaba cargado de expectativa. La mayoría de los aldeanos no disfrutaba de la feria como otros años. Sus ojos buscaban constantemente a don Claudio y a Julián, esperando el momento del enfrentamiento. Finalmente, al caer la tarde, cuando la plaza estaba llena y el ambiente era más festivo, don Claudio dio el paso. Se levantó en medio de la multitud. Su voz grave resonó como un trueno. «¡Vecinos!», gritó alzando la mano. «Escuchadme todos que tengo algo que decir». El murmullo cesó. Al instante los músicos dejaron de tocar y hasta los niños callaron. Julián, que estaba junto a un puesto de pan, levantó la mirada con calma. «Hoy es día de feria», continuó don Claudio. «Un día en que cada hombre muestra lo mejor de sí. Yo, que he trabajado duro, ofrezco banquetes y comparto espectáculos, pero he oído que hay quien se cree más generoso que yo». Las miradas se giraron hacia Julián. El pobre no se movió. Su rostro seguía sereno, sin una pizca de miedo ni de orgullo. «Dicen que Julián», prosiguió el rico con voz fuerte, «reparte pan aunque no tenga nada. Muy noble, sin duda. Pero hoy quiero poner a prueba esa supuesta generosidad». El silencio era absoluto. Don Claudio sonrió con malicia, disfrutando del momento. «Delante de todos le pido que me dé no un mendrugo, no un pedazo, sino todo su pan. Que me entregue su saco entero aquí, ante el pueblo, y demuestre que es tan generoso como dicen». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos se llevaron las manos a la boca, otros negaron con la cabeza. La trampa era evidente. Si Julián entregaba todo su pan, quedaría sin nada para él ni para su familia. Si se negaba, don Claudio lo acusaría de hipócrita de no ser tan generoso como aparentaba. Los aduladores del rico empezaron a aplaudir y a reír, esperando ver al pobre acorralado. «Vamos, Julián», gritó uno con sorna. «¿No que eres el santo del pueblo?».
pero entre los vecinos las expresiones eran distintas. Muchos miraban con rabia a don Claudio, indignados por la crueldad de su reto. Otros miraban a Julián con preocupación, temiendo que se dejara arrastrar por la trampa. Julián, en cambio, permaneció en silencio unos segundos. Se quitó el saco del hombro, lo sostuvo con ambas manos y caminó despacio hacia el centro de la plaza. El pueblo entero lo siguió con la mirada, conteniendo el aliento. Don Claudio lo observaba con sonrisa triunfal. «Vamos, pobre», dijo con voz burlona. «Demuestra tu grandeza». Julián se detuvo frente a él, abrió el saco y mostró las hogazas que había horneado con esfuerzo. Miró al rico a los ojos y luego giró hacia la multitud. El silencio era tan profundo que podía escucharse el crujido del pan dentro del saco. En ese instante, el destino de ambos comenzaba a sellarse. La feria, que había empezado con música y alegría, se había convertido en un escenario de tensión absoluta. Nadie sabía qué haría Julián, pero todos presentían que la respuesta decidiría no solo su destino, sino también el de don Claudio. Porque a veces una feria no es solo una celebración. Puede ser el teatro donde la verdad desenmascara al orgullo. La plaza entera estaba contenida como si nadie osara respirar. El aire pesado de la tarde había dejado de oler a vino y a especias para oler solo a expectación. Don Claudio permanecía erguido, con los brazos cruzados sobre su pecho, la sonrisa torcida en los labios y la mirada fija en Julián. En su mente ya se saboreaba la victoria. La humillación del pobre sería el golpe definitivo que restauraría su dominio sobre el pueblo. Julián, sin embargo, no tenía prisa. Sostuvo el saco de pan entre sus brazos como si cargara a un hijo. Sus manos estaban llenas de harina, sus uñas manchadas de ceniza del horno, y sus ojos brillaban con una calma que contrastaba con la tensión del momento. «Aquí está mi pan», dijo finalmente con voz clara y firme. «Pan que amasé con estas manos, con el sudor de mi frente y el fuego de mi horno. Pan que comparto cada día con los que tienen hambre». Un murmullo recorrió a la multitud. Algunos pensaron que cedería todo al rico, otros que finalmente diría que no. Nadie podía adivinar qué camino tomaría. Julián avanzó unos pasos hacia el centro, levantando el saco para que todos lo vieran. «Don Claudio me pide que se lo dé todo». Continuó mirando a la multitud en lugar de mirar al rico. «Y lo haré, pero no a él». La frase cayó como un trueno. La sonrisa de don Claudio se congeló. Los vecinos se inclinaron hacia adelante sorprendidos. Julián abrió el saco y empezó a repartir hogazas entre los niños que estaban en primera fila. Sus manitas pequeñas se extendían con ilusión y cada pedazo que recibían arrancaba un suspiro del público. Luego entregó a las ancianas, a los jornaleros, a las mujeres que cargaban a sus hijos en brazos. «El pan», dijo alargando otra hogaza,
no es para quien ya lo tiene todo, sino para quien lo necesita. Los murmullos se transformaron en voces claras. Bravo, Julián, así se habla, ese es el verdadero generoso. Don Claudio, enrojecido de rabia, dio un paso adelante. «¡Calla!», gritó, «esto es una farsa. Le pedí su pan y se lo niega a su verdadero señor. Es un hipócrita», pero nadie lo escuchaba. La plaza entera aplaudía mientras Julián, sin perder la calma, seguía repartiendo hogazas. El saco, que parecía pequeño, alcanzó para muchos más de los que cualquiera habría imaginado. Un anciano, al recibir su pedazo, levantó la voz. «Miren todos. Don Claudio guarda graneros enteros cerrados con llave, y Julián, que apenas tiene un saco, lo reparte hasta la última amiga». Las palabras encendieron al pueblo como fuego en paja seca. La gente comenzó a corear el nombre de Julián, no con gritos agresivos, sino con un respeto profundo, como si fuese un canto de unidad. Julián, mientras tanto, no se jactaba. Terminó de repartir el pan y mostró sus manos vacías. «Ahora no me queda nada», dijo con serenidad, «pero tampoco me queda miedo, porque quien da lo poco que tiene nunca se queda sin nada». Los aplausos estallaron. El pueblo entero lo vitoreaba. Algunos lloraban, otros se abrazaban, todos sintiendo que habían presenciado algo más grande que un simple reparto de pan. Don Claudio, furioso, intentó imponerse. «Silencio, todos silencio», gritaba, pero su voz se perdía entre la multitud. Su rostro estaba desencajado, el sudor corría por su frente y sus manos temblaban de impotencia. Al ver que nadie lo obedecía, golpeó el suelo con su bastón y se volvió hacia Julián. «Esto no ha terminado», susurró con voz ronca, audible para quienes estaban más cerca. «Pagarás caro haberme dejado en ridículo». Julián lo miró sin odio, con la misma calma de siempre. «No te he ridiculizado yo, don Claudio. Ha sido tu avaricia la que te ha dejado desnudo ante los ojos del pueblo». La frase, aunque dicha en voz baja, llegó a oídos de muchos y esa noche, al repetirse de boca en boca, se convirtió en el comentario más recordado de la feria. Cuando la celebración terminó, Julián regresó a su choza sin un solo pedazo de pan en sus manos, pero su familia lo recibió con sonrisas. Habían oído lo ocurrido y sabían que aunque las alforjas estuvieran vacías, su honra y la del pueblo estaban llenas como nunca antes. Don Claudio, en cambio, volvió a su mansión con los labios apretados, los puños cerrados y una rabia que no encontraba salida. Había planeado una humillación pública y había terminado siendo él quien la padeció. Pero en lugar de aprender, su orgullo herido se convirtió en odio. El pueblo, mientras tanto, hablaba en todas partes del mismo tema: la valentía de Julián y la caída del rico. Algunos decían que había sido un milagro, otros que era simplemente justicia. Lo cierto es que nadie volvería a mirar a don Claudio de la misma manera. Y en los corazones de todos una certeza empezaba a crecer.
La historia aún no había llegado a su fin. La feria había terminado, pero el eco de lo sucedido no dejaba de retumbar en cada rincón del valle. En los mercados, en las tabernas, en la iglesia y hasta en los campos, la gente repetía lo mismo. Julián había vencido con su humildad, y don Claudio había quedado en ridículo con su avaricia. Para el pueblo, aquella tarde se había convertido en un símbolo, una especie de lección que cada uno contaba a su manera. «Lo viste», decía una mujer en el pozo. El pobre entregó hasta lo último que tenía, y aún así salió victorioso. «Sí», respondía otra, y el rico con todos sus cofres quedó más vacío que nunca. Los niños en sus juegos ya no fingían ser caballeros ni reyes. Imitaban a Julián repartiendo pan. Unos levantaban piedras como si fueran hogazas y las repartían entre sus amigos. Los adultos sonreían al verlos, aunque también sabían que aquello no haría más que aumentar la furia del rico. En la mansión de don Claudio, la atmósfera era muy distinta. El salón principal, antaño escenario de banquetes ruidosos, ahora era un lugar sombrío. Las velas ardían con llama temblorosa, y el rico caminaba de un extremo a otro con los puños cerrados, los pasos resonando contra el suelo de piedra. Su rabia era tan grande que los sirvientes apenas se atrevían a mirarlo. Uno de ellos intentó ponerle una copa de vino sobre la mesa, pero don Claudio la arrojó al suelo de un manotazo. «No quiero vino», rugió. «No hasta que haya borrado esa sonrisa de Julián de la memoria del pueblo». El criado retrocedió temblando y salió sin hacer ruido. Don Claudio se dejó caer en su sillón de cuero, respirando con dificultad. Cerró los ojos y vio de nuevo la escena de la feria. Julián repartiendo pan, la multitud aplaudiendo y él mismo gritando en vano mientras las voces del pueblo lo silenciaban. La humillación ardía en su pecho como una herida abierta. «No puede quedar así», murmuró apretando los dientes. «Si no recupero el respeto, perderé el control de todos». Pasaron los días, y mientras el pueblo celebraba la generosidad de Julián, don Claudio comenzó a tramar en secreto. Llamó a sus mercaderes más fieles, a los aduladores que nunca se atrevían a contradecirlo, y los reunió en su despacho. «Ese pobre debe caer», dijo golpeando la mesa. «No con palabras, no con burlas, sino con un golpe que lo destruya ante todos». Uno de los mercaderes, con voz temblorosa, preguntó: «¿Qué planea, señor?» Don Claudio lo miró con ojos enrojecidos. «Lo acusaremos, diremos que ha robado. Nadie sospechará de un hombre como yo, y todos creerán que un pobre, tarde o temprano, cede a la tentación». Hubo un murmullo incómodo entre los presentes. Uno de ellos intentó oponerse. «Pero, señor, todos saben que Julián es honrado». Y si el pueblo no lo cree, don Claudio golpeó la mesa otra vez. «Lo creerán porque yo lo digo», vociferó, «y porque inventaremos pruebas. Sembrar dudas es suficiente.
No hace falta que lo encarcelen, basta con que la gente empiece a desconfiar. Su fama se caerá sola. Los mercaderes callaron. Sabían que no había argumento que hiciera desistir al avaro cuando la rabia le dominaba. Mientras tanto, Julián seguía su vida con normalidad, ajeno a las sombras que se cernían sobre él. Se levantaba temprano, trabajaba en los campos, compartía lo que podía con los vecinos. Cada día, alguien lo detenía para agradecerle lo que había hecho en la feria. «Gracias, Julián», le decía una madre con lágrimas en los ojos. «Mis hijos aún recuerdan el pan que les diste». «Fue solo un pedazo», respondía él con sencillez. «No», contestaba ella, «fue esperanza». Pero lo que para Julián era motivo de paz, para don Claudio era gasolina sobre el fuego de su odio. La rabia del rico lo llevó a dar un paso más. Una noche, bajo la luz de las antorchas, llamó a 2 de sus criados más leales y les dio una orden secreta. «Llevad sacos de trigo de mis graneros y dejadlos escondidos cerca de la choza de ese mendigo. Cuando alguien los descubra, diré que Julián los robó». Los criados se miraron entre sí, aterrados. Sabían que aquello era injusto, pero también sabían que negarse significaba su ruina. Asintieron en silencio y cumplieron la orden. El plan estaba en marcha, y mientras Julián dormía con la tranquilidad del que nada teme, el rico avaro se retorcía en su cama, incapaz de conciliar el sueño, pero convencido de que pronto recuperaría el poder perdido. «La gente lo admira ahora», susurró entre dientes, «pero cuando lo vean como ladrón, lo despreciarán más de lo que me desprecian a mí». Y con esa idea envenenada, cerró los ojos. En el pueblo nadie sospechaba nada aún, pero la tormenta ya había sido sembrada en silencio, y su trueno caería sobre Julián tarde o temprano. El contraste era tan cruel como inevitable. El pobre, generoso y confiado, seguía ofreciendo lo poco que tenía. El rico, lleno de oro y rabia, se preparaba para ensuciar su nombre, y en medio de ambos, un pueblo entero que tendría que decidir en qué creer cuando llegara el momento de la verdad. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. No era el bullicio habitual de los vecinos saludándose en la plaza, ni el sonido de los niños correteando detrás de las cabras. Era un murmullo bajo, inquietante, como el zumbido de un enjambre que se mueve entre las casas sin dejarse ver. El rumor había comenzado en la oscuridad de la noche, y para cuando el sol asomó tras las montañas, ya se había colado en cada esquina del pueblo. Julián ha robado trigo de los graneros de don Claudio. Nadie sabía exactamente quién lo había dicho primero, pero todos lo repetían con ese tono ambiguo de los rumores, mezcla de sorpresa y duda. Dicen que lo pillaron con sacos de trigo escondidos cerca de su choza, comentaba una mujer en el mercado mientras pesaba verduras. No lo creo, respondía otra frunciendo el ceño. Julián nunca ha robado ni una amiga. Bueno, susurraba la primera,
Nadie sabe lo que hace un hombre cuando tiene hambre. En la taberna los murmullos eran aún más venenos. Por supuesto que robó, afirmaba un comerciante gordo con la jarra de vino en la mano. Siempre se hizo pasar por generoso, pero seguro que ese pan que repartía no salía solo de su horno. ¿Y de dónde entonces?, preguntó un campesino incrédulo. El comerciante golpeó la mesa. De los graneros de don Claudio. ¿De dónde más? El campesino bajó la mirada, dubitativo. Admiraba a Julián, pero la voz firme del comerciante sembró en él una semilla de duda. En la plaza, los niños que días antes jugaban a imitar a Julián ahora escuchaban a los adultos discutir. Uno de ellos, confundido, preguntó en voz alta: ¿entonces Julián es un ladrón? La madre lo abrazó fuerte. No, hijo, no. Esos son habladurías. Pero su voz se quebró. No sé cuánto resistirá tanta maldad contra él. Mientras tanto, en su choza, Julián seguía trabajando como cada día, ajeno al veneno que se extendía. Sus hijos notaron que al salir a la plaza, algunas miradas habían cambiado. Ya no eran cálidas ni agradecidas, sino desconfiadas, como si lo observaran con lupa. Uno de los pequeños regresó corriendo con lágrimas en los ojos. «Padre, en la calle dicen que eres ladrón». Julián se arrodilló para mirarlo a los ojos. Su rostro estaba sereno, pero sus manos temblaban al acariciar la mejilla del niño. «Hijo, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Que digan lo que quieran, yo no he robado nada». Los niños lo creyeron porque conocían la rectitud de su padre. Pero el rumor no necesitaba verdad para crecer. Se alimentaba solo de miedo y envidia. Don Claudio, por su parte, observaba todo desde lo alto de su mansión con satisfacción. Los sacos que había mandado colocar cerca de la choza habían sido descubiertos al amanecer por 2 de sus criados, quienes corrieron a anunciarlo como si se tratara de una gran revelación. En su salón, rodeado de mercaderes y aduladores, don Claudio sonrió con la seguridad del que cree tener la victoria en sus manos. «Ya lo veis», dijo levantando una copa de vino. «El pueblo no necesita pruebas, solo una historia convincente, y yo me he encargado de dársela». Algunos rieron con él, otros bajaron la mirada incómodos, sabiendo que jugaban con fuego, pero ninguno se atrevió a contradecirlo. En la iglesia el párroco intentaba calmar las aguas, pero su sermón solo echaba más leña al fuego. «No señaléis sin pruebas», dijo desde el púlpito. «La envidia y el rumor son pecados que hieren más que cualquier ladrón». Pero las palabras del cura fueron interpretadas de 2 maneras. Unos las tomaron como defensa de Julián, otros como confirmación indirecta de su culpa. La división se profundizó. Al caer la tarde, Julián salió al mercado con un saco de pan bajo el brazo, como hacía siempre. Caminaba con paso tranquilo, aunque su corazón estaba pesado. Saludaba a los vecinos, pero muchos desviaban la mirada. Algunos le respondían con un gesto frío. Otros, los más valientes,
Le estrechaban la mano con fuerza. Una mujer se acercó a él con lágrimas en los ojos. «No les hagas caso, hijo. Los que te conocemos sabemos que nunca tomarías lo que no es tuyo». Julián sonrió con gratitud. «Gracias, madre. La verdad es como el sol. Aunque las nubes lo tapen, siempre vuelve a brillar». Pero apenas se alejó, otro vecino murmuró: «Eso lo dicen todos los culpables». El pueblo estaba partido en dos. Algunos defendían a Julián con fervor, recordando cada acto de bondad que había hecho. Otros, manipulados por la voz de don Claudio y sus cómplices, empezaban a verlo con sospecha. Y en medio de ese caos, Julián se mantuvo firme, aunque en la intimidad, al cerrar la puerta de su choza, sus ojos se llenaban de lágrimas, no por él, sino por el dolor de sus hijos, que sufrían al escuchar que llamaban ladrón a su padre. Don Claudio, al saberlo, sonrió satisfecho. «Ya está hecho», se dijo. «La semilla de la duda está sembrada, y no hay nada que un pobre pueda hacer para arrancarla». Lo que no sabía era que esa misma semilla, regada por la avaricia y la mentira, pronto germinaría en algo que no podría controlar. Porque los pueblos pueden dividirse, sí, pero tarde o temprano la verdad encuentra tierra fértil donde crecer. La división en el pueblo había alcanzado un punto insoportable. Durante semanas, las conversaciones ya no giraban en torno a las cosechas, al clima o a las celebraciones, sino a una sola pregunta que flotaba como un espectro. ¿Era Julián un ladrón o un hombre honrado? Las discusiones se encendían en el mercado, en la plaza, en los bancos de la iglesia. Familias enteras se enfrentaban por defender o atacar su nombre. Algunos recordaban cada acto de bondad que Julián había hecho en silencio a lo largo de los años. Otros repetían como loros las palabras de don Claudio y los mercaderes. Si encontraron los sacos de trigo junto a su choza, ¿qué más prueba necesitan? Era evidente que las dudas estaban debilitando la unión de la comunidad, y en medio de ese caos, don Claudio se regocijaba. Desde su balcón observaba cómo el pueblo se desgarraba a sí mismo y se decía con satisfacción: «Pronto ya nadie recordará su supuesta generosidad. Solo verán a un ladrón que fingió ser bueno». Una mañana, mientras Julián regresaba del campo con un haz de leña al hombro, un grupo de aldeanos lo interceptó en el camino. Algunos lo miraban con recelo, otros con indignación. El más joven del grupo habló en voz alta: «Dinos la verdad, Julián. ¿Robaste el trigo de don Claudio?» Julián bajó el haz de leña al suelo y los miró uno a uno sin rastro de miedo. «No, y no me cansaré de repetirlo. Jamás tomé lo que no era mío». El grupo murmuró entre sí. Uno de los más viejos dio un paso al frente con la voz quebrada. «No tienes pruebas, hijo. Solo tu palabra contra la del rico». «Mi palabra es lo único que tengo», respondió Julián con serenidad. «Y aunque sea pobre, mi palabra vale más que todo el oro de quien miente». Algunos bajaron la mirada avergonzados.
Otros se marcharon murmurando que eran excusas de un hombre acorralado. Ese mismo día, en la plaza ocurrió algo que comenzó a cambiarlo todo. Un criado de don Claudio, uno de los que había escondido los sacos cerca de la choza de Julián, no pudo más con la carga de la mentira. Había estado callado por miedo, pero su conciencia lo devoraba cada noche. Al verlo pasar entre la multitud, se acercó a un grupo de vecinos y murmuró en voz baja: «No fue Julián. Yo lo sé. Esos sacos fueron puestos allí por orden de alguien más». «¿Qué dices?», preguntó una mujer abriendo los ojos con asombro. El criado bajó la voz aún más. «No puedo hablar ahora, pero lo juro, él no robó nada». Las palabras corrieron de boca en boca con la misma velocidad que el rumor del robo. No era aún confesión pública, pero bastó para que la duda empezara a inclinarse en sentido contrario. En la iglesia, el párroco también alzó la voz con más firmeza que nunca. Durante la misa habló con tal claridad que no quedaron dudas sobre a quién se refería. «Hermanos, recordad que el demonio se viste de mentira y hace parecer culpable al inocente. No os dejéis engañar por pruebas falsas ni por voces envenenadas. Mirad el corazón de cada hombre, porque allí está la verdad». Los feligreses se miraron entre sí. Algunos asintieron en silencio. Otros comenzaron a comentar después de la misa que tal vez Julián era víctima de una trampa. Julián, mientras tanto, soportaba el peso de la acusación con la misma calma que siempre. Sabía que defenderse con gritos solo alimentaría el fuego del rumor, pero en la intimidad, frente al fuego de su choza, sus hijos lo vieron suspirar con cansancio. «Padre, ¿cuánto más vas a aguantar?», preguntó el mayor con los ojos enrojecidos de rabia. «Lo que sea necesario», «Hijo», respondió él con voz firme, «porque la mentira tiene piernas rápidas, pero la verdad, aunque camine despacio, siempre llega». Don Claudio, al enterarse de que los murmullos empezaban a girarse en su contra, estalló de furia. «¡Imbéciles!», gritó a sus mercaderes. «No pueden ni mantener un simple rumor. Si ese pobre sigue siendo visto como inocente, mi humillación en la feria volverá a pesar más que nunca». «Señor», dijo uno de los mercaderes con miedo, «quizás debamos dejar que el asunto muera. El pueblo ya está cansado». «Jamás», rugió don Claudio golpeando la mesa. «No descansaré hasta verlo destruido». El ambiente se volvió más tenso que nunca. El pueblo estaba al borde de estallar. Algunos clamaban justicia contra Julián. Otros exigían pruebas contra don Claudio. Nadie sabía qué ocurriría, pero todos presentían que el final estaba cerca. Y así, entre rumores de acusaciones y susurros de verdades ocultas, el destino comenzó a preparar la escena para el desenlace. El pueblo entero, dividido y expectante, no sabía que pronto serían testigos de la revelación definitiva, aquella que desenmascararía al avaro y devolvería al generoso el lugar que merecía.
El día amaneció gris con nubes pesadas que parecían presagiar tormenta. El pueblo entero se levantó con un murmullo extraño, como si todos supieran que algo inevitable iba a suceder. En la plaza central, los vecinos comenzaron a reunirse mucho antes de lo habitual. Los rumores, las dudas y las acusaciones habían llegado a un punto insoportable, y era evidente que aquella jornada sería decisiva. Don Claudio apareció poco después del mediodía, escoltado por sus criados más fieles. Vestía con más ostentación que nunca, un manto de terciopelo verde, un sombrero adornado con plumas doradas y un bastón tallado con incrustaciones de plata. Caminaba con aire triunfal, aunque por dentro hervía de rabia y ansiedad. Quería acabar con Julián de una vez por todas delante de todos para borrar la humillación que lo perseguía desde la feria. Reunida al pueblo, ordenó con voz firme: «Hoy demostraré la verdad que algunos se niegan a aceptar». La multitud expectante formó un gran círculo en torno a él. Había quienes lo miraban con respeto temeroso, pero muchos otros lo observaban con desconfianza. Entre ellos, Julián, que llegó poco después con sus hijos y algunos vecinos que aún lo defendían. No vestía más que su ropa de siempre, gastada y humilde, pero caminaba erguido, con la frente alta, como un hombre que nada tiene que ocultar. Don Claudio levantó su bastón para llamar al silencio. «Vecinos», tronó con voz grave, «todos conocéis los rumores que corren. Sacos de mi trigo fueron hallados junto a la choza de este hombre, Julián. Durante semanas he soportado escuchar que él es un santo, un ejemplo de generosidad. Pero yo os digo, es un farsante, un ladrón disfrazado de pobre honrado». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos asintieron, otros sacudieron la cabeza indignados. Julián dio un paso al frente. Don Claudio dijo con voz clara: «Me acusas de un crimen que no he cometido. Miras mis manos como si fueran sucias, pero estas manos solo han trabajado la tierra y amasado el pan que he compartido con todos». La multitud guardó silencio. La tensión era tal que cada palabra caía como piedra en el agua. Don Claudio, con el rostro enrojecido, señaló a los vecinos: «Preguntad a mis criados, ellos mismos encontraron los sacos junto a su choza. ¿O acaso vais a dudar de hombres que sirven en mi casa desde hace años?» Los criados se removieron incómodos. Uno de ellos, el más joven, bajó la vista al suelo. El sudor corría por su frente. El recuerdo de aquella noche, escondiendo los sacos por orden de su señor, lo atormentaba. El párroco del pueblo, que estaba entre la multitud, dio un paso adelante. «La verdad no se sostiene solo en palabras, don Claudio», dijo con voz firme. «Si tus criados hallaron esos sacos, que hablen ellos mismos, que lo digan aquí delante de todos». El murmullo creció. Los ojos de todos se clavaron en los criados. Don Claudio frunció el ceño.
pero asintió con la cabeza, confiado en que el miedo los mantendría en silencio. «Hablad entonces», ordenó. El más joven levantó la mirada temblando. Vio los ojos de Julián serenos y firmes, y sintió un nudo en la garganta. Tragó saliva y habló con voz quebrada. «Es verdad que encontramos los sacos, pero no fue Julián quien los puso allí». Un grito ahogado recorrió a la multitud. Don Claudio giró bruscamente hacia él con furia en los ojos. «¿Qué estás diciendo?», rugió. El criado apretó los puños, las lágrimas luchando por salir. «Fuiste tú, señor. Tú nos diste la orden de llevar los sacos y dejarlos junto a su choza. Yo no puedo seguir callando». El silencio fue absoluto. Era tan denso que incluso los pájaros dejaron de cantar. Don Claudio intentó recuperar el control. «Mentira», vociferó. «Ese muchacho ha sido comprado por Julián». Pero otro de los criados, un hombre mayor con la espalda encorvada, levantó la voz. «No, señor. Él dice la verdad. Yo también estuve allí. Obedecí porque tenía miedo de perder mi sustento, pero ya no puedo cargar con esta culpa. El trigo nunca fue robado. Fue puesto allí para manchar el nombre de Julián». La multitud estalló en voces. Algunos gritaban indignados, otros señalaban a don Claudio con rabia. El párroco levantó los brazos intentando imponer calma. «Silencio», exclamó. «La verdad ha sido dicha. 2 hombres han confesado lo que ocurrió. Y no son enemigos tuyos, Claudio, sino tus propios sirvientes». Julián, sin moverse, miró a don Claudio con la misma serenidad de siempre. «Tu avaricia ha sido tu propia trampa», dijo en voz baja, pero clara. «Quisiste ensuciar mi nombre, y solo has dejado al descubierto el tuyo». Don Claudio, temblando de ira, intentó hablar, pero las voces de la multitud lo ahogaban. «¡Mentiroso!», gritaban. «¡Traidor al pueblo! ¡Nos quisiste engañar a todos!». Algunos hombres comenzaron a avanzar hacia él con el rostro encendido de furia. Por primera vez, en mucho tiempo, el rico sintió miedo. Sus criados retrocedieron, incapaces de protegerlo. El bastón temblaba en sus manos. El párroco volvió a intervenir. «Deteneos», clamó. «No convirtamos la justicia en venganza. El castigo de don Claudio no vendrá de nuestras manos, sino del peso de la verdad que lo desnuda ante todos». La multitud se calmó poco a poco, aunque los murmullos de rabia continuaban. Don Claudio retrocedió humillado, con la mirada perdida. El hombre que antes imponía respeto con su riqueza y su poder, ahora no era más que una sombra, un avaro descubierto en su propia mentira. Julián se inclinó hacia la multitud, no con orgullo, sino con gratitud. «Gracias por escuchar», dijo con humildad. «Yo no tenía más que mi palabra, pero la verdad encontró su camino a través de quienes decidieron hablar. El pueblo estalló en aplausos, no como los de la feria, sino mucho más fuertes, más profundos, como un rugido colectivo que celebraba no solo la inocencia de Julián, sino también la caída del avaro
que los había oprimido durante años. Y en ese momento quedó claro: el pueblo jamás volvería a mirar a don Claudio con el mismo temor de antes. El sol comenzó a abrirse paso entre las nubes, justo cuando la multitud se dispersaba. Parecía un símbolo. Tras las tinieblas de la mentira, la luz de la verdad había comenzado a brillar. Pero todos sabían que aún faltaba un último capítulo. Don Claudio, aunque humillado, seguía vivo y la historia no podía cerrarse sin que se decidiera qué destino le esperaba. La plaza aún respiraba el eco de los gritos y los aplausos del día anterior. El pueblo entero había sido testigo de la caída del avaro, y aunque la verdad había salido a la luz, las heridas de la mentira aún estaban frescas. Nadie olvidaba cómo don Claudio había intentado destruir la honra de Julián con trampas y engaños, y ahora la gran pregunta recorría las calles como un viento implacable. ¿Qué hacer con él? Aquella mañana los vecinos se reunieron de nuevo en la plaza. No hubo pregonero, no hubo campana, no hubo orden. Fue el mismo instinto del pueblo el que llevó a hombres, mujeres y niños a congregarse frente al balcón del ayuntamiento. El párroco estaba allí junto con los ancianos más respetados de la aldea. Julián, humilde como siempre, permanecía en un segundo plano, casi escondido entre los demás, sin reclamar atención. Don Claudio, en cambio, llegó tarde con el rostro ojeroso, las manos temblorosas y la ropa arrugada, como si hubiera pasado la noche sin dormir. Ya no llevaba su manto de terciopelo ni su sombrero con plumas. Había comprendido que la ostentación solo avivaría el odio del pueblo. Entró en silencio con la cabeza gacha y se colocó en el centro frente a todos. El murmullo creció al verlo. Ahí está el avaro, el mentiroso, el que quiso hundir a Julián. El párroco levantó las manos pidiendo calma. Hermanos, hoy no hemos venido a gritar, sino a decidir. El pueblo necesita justicia, no venganza. Los ancianos asintieron. La multitud se fue serenando poco a poco, aunque los ojos de todos ardían de indignación. Uno de los ancianos habló primero con voz pausada. Don Claudio, durante años viviste en la abundancia, mientras tu pueblo sufría hambre. Cerraste tus graneros, negaste ayuda y alimentaste solo tu orgullo. Y cuando un pobre, con lo poco que tenía, te mostró lo que era la verdadera generosidad, intentaste destruirlo con una mentira. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el crujido de las maderas del balcón. Don Claudio alzó la vista, y por primera vez en mucho tiempo se lo vio sin arrogancia. Sus labios temblaron, pero no pronunció palabra. Otro anciano continuó. Podríamos despojarte de tus tierras, de tu oro, de tus casas. Podríamos expulsarte del pueblo como a un traidor. Pero no somos como tú. No te juzgamos con avaricia, sino con justicia. La multitud murmuró en aprobación. Muchos asintieron,
Otros pidieron castigo más duro, pero nadie podía negar que la verdad era clara. Entonces el párroco miró a Julián, que seguía en silencio entre la multitud. Tú, Julián, has sido el más ofendido. Tu nombre fue manchado, tu familia señalada, tu honra puesta en duda. Eres tú quien más derecho tiene a hablar. ¿Qué quieres que se haga con don Claudio? Todos los ojos se giraron hacia él. Julián respiró hondo y avanzó despacio hasta el centro. No llevaba más que su ropa de campesino y el cansancio en los hombros, pero en ese momento su figura parecía más grande que la del hombre rico frente a él. Miró a don Claudio, que no levantaba la vista, y después al pueblo entero. Lo fácil sería pedir que lo castiguen, dijo con voz firme. Lo justo que devuelva lo que negó a los pobres. Pero yo no vine a este mundo a sembrar odio. Yo solo quise dar pan al hambriento. Un murmullo recorrió la plaza. Julián continuó. Que don Claudio conserve sus riquezas si tanto las ama. Pero que sepa y que todos sepan que el verdadero tesoro no está en los cofres, sino en el corazón. Yo ya fui vindicado. Mi inocencia ha quedado clara y mi familia puede caminar con la frente en alto. Eso me basta. Las palabras cayeron como lluvia sobre tierra seca. Algunos lloraron, otros se abrazaron y muchos se quedaron en silencio, admirando la grandeza de un hombre que, aun siendo pobre, mostraba más nobleza que cualquier rey. Don Claudio, temblando, levantó la mirada hacia Julián. Por primera vez, no había soberbia en sus ojos, sino vergüenza. Intentó hablar, pero su voz se quebró. Yo no merezco tu perdón. Julián lo miró sin odio. El perdón no se merece, se da. Lo que hagas con él ya no depende de mí, sino de ti. El pueblo estalló en aplausos. No eran gritos de triunfo contra don Claudio, sino un clamor de reconocimiento hacia Julián, que se había convertido en símbolo de humildad y dignidad. Desde aquel día nada volvió a ser igual. Don Claudio vivió en el pueblo, pero ya no como señor temido, sino como hombre marcado por la vergüenza. Muchos lo evitaban, otros lo miraban con desdén, y poco a poco comprendió que ni el oro ni las tierras podían devolverle el respeto perdido. Algunos dicen que con el tiempo cambió, que abrió sus graneros y comenzó a compartir lo que antes guardaba. Otros afirman que murió solo, rodeado de riquezas inútiles. Julián, en cambio, siguió siendo el mismo pobre, sencillo pero honrado. Su historia se convirtió en leyenda contada de generación en generación. La del pobre generoso que venció al rico avaro sin necesidad de oro, de fuerza ni de venganza, sino con la verdad y la humildad. Y así el pueblo aprendió que el pan compartido une más que el oro escondido, y que la verdadera riqueza no se mide en cofres, sino en corazones agradecidos. Te pido, por favor, comentar tus impresiones y opiniones en los comentarios. Me sentiría muy feliz si me dejaras un like.